Shalom la gente, abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Para esta semana vamos a continuar con Hechos 11. Sí, es verdad, teníamos que leer Hechos 10, pero ese estudio de Hechos 10 ya lo hicimos, que se llama Levántate, mata y come. Lo pueden encontrar, que fue uno de los primeros videos que hicimos de la Quejilá de Por Amor a la Verdad, desde hace 4 años. Entonces, ahora que vamos de forma sistemática y vamos en orden leyendo el libro de Hechos, nos damos cuenta de que ya tenemos ese estudio, entonces no lo vamos a volver a hacer y leímos todo el texto en su contexto. Ese estudio es muy importante porque las personas en Hechos 10 lo utilizan para decir que Pedro comió ratón y comió culebra y comió perro y gato y cerdo y todo lo que él quería, porque como en el sueño que él tuvo, en la visión, realmente una visión, no era un sueño, Yahweh le dijo, levántate, mata y come. Entonces las personas se tomaron de ahí, de ese clavo ardiendo, por no leer el texto en su contexto. Y hoy en día comen cerdo, camarón, cangrejo y otras cosas que ellos con esa excusa pretenden decir que es santo y que se puede comer. Pero Pedro no estaba hablando de eso. Pueden ver el video en su contexto y se pueden dar cuenta de que Shimon Kefa está hablando de otra cosa. ¿De qué cosa está hablando? Aquí también lo explica en el 11. Vamos a leer que él explica el texto, que él mismo habla sobre el significado de esa visión y se lo cuenta a otras personas que lo estaban criticando porque él se estaba sentando a comer con personas que eran no judías, voy a decirlo así tal cual, que no eran del judaísmo o que no eran pueblo de Israel, que nunca se habían circuncidado la carne y se creía que tampoco el corazón. Algo más que vemos es que también hay una profecía muy interesante, que hay una hambruna y esa hambruna históricamente la encontramos. Si buscamos en la historia nos vamos a dar cuenta de que esa profecía se cumplió también, que hubo una hambruna en esa época. Vamos a analizar este texto que es muy interesante y acompáñenme. En el 1 dice así, los emisarios y los hermanos por todo Yahudá oyeron que los Goyín habían recibido la palabra de Yahweh. Bueno, pasa esto, en el capítulo anterior vemos que Simón Pedro, se va a la casa de Cornelio. Cornelio era un general romano y los romanos, bueno, son paganos. Este romano que adoraba ídolos pareciera que se había dado cuenta, bueno, pareciera no, se dio cuenta de que Yahweh es el Elohim único y verdadero, entonces él empezó a adorarlo junto con otras personas, pero él no tenía tanto conocimiento. Entonces Cornelio recibió un sueño y dijo que fuera a buscar a un hombre que se llamaba Shimón Kefa, que este es Pedro. Y Pedro también recibió el sueño del que estaba comentándoles al principio, que hablaba sobre unos animales que bajaban. Estos animales impuros que no son de comer, que había, qué sé yo, caballos, culebras, etcétera, reptiles diferentes y demás. Y Yahweh le dice, levántate, mata y come. Entonces Yahweh le dice después a Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado, refiriéndose nada más a los seres humanos que él había limpiado. No era que Pedro comiera chancho y cerdo, porque Yahweh no se va a contradecir con su palabra. Si Yahweh dice, no coma cerdo hoy, y mañana dice sí coma, y después dice no coma, después dice sí coma, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un juego? Enano y gigante, no, Yahweh no cambia de opinión, Yahweh no se equivoca. Si Yahweh algo le parece desagradable, le va a parecer desagradable siempre. Y Yahweh hizo esos animales, les dejo este estudio por si quieren verlo, que es un poquito largo, uno de los primeros estudios también que hicimos en la Quejilá, que Yahweh hizo esos animales por otros motivos. Yo tengo la teoría, porque el texto no lo dice, pero bueno, es una teoría bastante fuerte, que esos animales son los que se encargan de limpiar la basura, de recoger los desperdicios, de comerse los cadáveres, son parte del ciclo natural. Un ejemplo, el camarón es un animal que se le considera la cucaracha al mar, se come todos los desperdicios, se reproduce en abundancia, come podrido, come descompuesto, entonces es un animal que ayuda con la limpieza. ¿Qué pasa si la gente se lo empieza a comer? Bueno, pues primero no es saludable, eso por un lado. Y segundo, ese animal ya no va a limpiar el mar. Entonces la gente dice, pero el mar está sucio. Sí, bueno, pues no se coman los animales que se encargan de hacer eso. Y así con tantos otros animales, ¿verdad? Hay toda una explicación por si la quieren ver, toda una teoría mía, que muchas personas pues pueden estar de acuerdo y otras no.
Bueno, eso por un lado. Ahora, tenemos que unos emisarios y unos hermanos por todo Yahudá oyeron que los Goyim habían recibido la palabra de Yahweh, algo que era muy, muy sorprendente, porque las personas incircuncisas se creía que no podían recibir la palabra de Yahweh, no estaban dentro del pacto, les era imposible, y en parte es verdad. Para recibir toda la palabra uno tiene que estar dentro de los pactos, no solo la circuncisión, sino todos. El Shabbat es un pacto, ¿qué más? Hacer la Torah es un pacto, la circuncisión es otro pacto. Todo lo que hagamos cuando estamos haciendo la Torah es parte de ese pacto que Yahweh nos da. Bendito sea Yahweh. Y es la única forma que tenemos nosotros de demostrarle a Yahweh que de verdad lo queremos. A veces Yahweh nos prueba, qué sé yo, le deja caer un billete en los pies a usted y usted ve a quién se le cae y si usted lo junta y se lo devuelve a la persona, usted pasó la prueba. Pero si usted lo junta y se lo mete en el bolsillo, la perdió. ¿Ven? Y así con muchas cosas, tal vez, qué sé yo, usted es hombre o mujer y aparece una mujer que a usted le parece atractiva y quiere algo superficial con usted nada más. Si usted cae en esa seducción, entonces usted no pasó la prueba, falló. Pero si usted rechaza esa seducción, entonces usted anda por buen camino. ¿Cómo hacemos para tener una esposa? ¿Verdad? Si no podemos, bueno, pues esas cosas se hablan. Se habla con la mujer y le dice, mire, es que yo hago la Torah, yo la quiero a usted como mi esposa, sé que es muy rápido, muy pronto, pero me gustaría tenerla como mi esposa y sea mi mujer y tal vez yo acepto, digamos, unirnos, ¿verdad? Unirnos ya en algo que a abuelo le parezca correcto. Es complicado, lo sé, es muy complicado porque la gente vive el mundo y no quieren, o sea, no quieren nada serio. Yo lo he vivido, es más, a lo largo de los 10 años que tengo estudiar la Torah, me ha tocado encontrar mujeres que me proponen eso y yo tengo que negarme. O sea, tengo que decirles, sí, si está dispuesta a algo, salgamos, conozcámonos un poco más y después, si de verdad me quiere y quiere formar una familia conmigo, se puede. Y huyen. Lo que hacen es huir, ¿verdad? O sea, no quieren eso, quieren algo superficial. Entonces, di yo no puedo. Que Yahweh nos bendiga a todos y que nos ayude a encontrar la pareja idónea sin necesidad de pecar para no fallarle a Él, que no es imposible, que a veces se considera algo difícil o es una bendición que realmente no todo el mundo tiene. Si usted la tiene, pues ame a su mujer, en caso de mujeres, ame a su hombre y quédese ahí como es correcto. Ok, me desvío un poco. Entonces estamos hablando, ahora vamos en el 2 dice, pero cuando Kefa subió a Jerusalén, los miembros de la facción de la circuncisión le criticaron. Ojo, la facción de la circuncisión, esto era como una religión, voy a decirlo así, como luz del mundo, como testigos de Jehová, como mormones. Un ejemplo, digamos que llegaron los mormones, que no es el caso, claro, llegaron los mormones y lo criticaron a él. Le dijeron, mire, nuestra facción, la de la circuncisión, le parece que usted lo que está haciendo es inmundo. Se está sentando en la casa de un romano y le está enseñando la Torá, que es de nosotros, del pueblo de Israel, a unas personas que son goyín, que son foreños, que son incircuncisos. Goyín también significa las naciones, los gentiles, lo que llaman gentiles. Un gentil es un insulto en la Biblia, un gentil no es algo lindo, es algo malo. Un gentil es alguien sin Torah, sin Elohim, sin Yahweh, sin obedecer los mandamientos. Es una persona que francamente no tiene ni parte ni lugar en el pueblo de Yahweh. Pero Yahweh está recibiendo a los gentiles en el sentido de que dejen de ser gentiles y se unan al pueblo de Israel. Que eso fue lo que me pasó a mí. Yo era un gentil, yo era un gentil cristiano. No era un monstruo, pero era malo. ¿Por qué era malo? Porque no hacía los mandamientos de Yahweh, eso es ser malo. Entonces, cuando yo entendí todo y me comprometí con Yahweh y empecé a hacerlos, entonces ahí deja uno de ser gentil y se hace parte del pueblo de Israel. Y Yahweh está llamando a los gentiles, no a que se queden adorando a Zeus, porque un gentil adora a Zeus, adora a Poseidón, adora a Afrodita en esa época, claro está, o es un vikingo y adora a Thor y adora a Odín y a Freya y a sus dioses, etcétera, ¿verdad? Que son montones. Entonces, Yahweh no llama a los gentiles a que coman más chancho y a que se queden igual, los llama a que cambien. Entonces, aquí tenemos que Kefa está siendo criticado por la facción de la circuncisión. ¿Cuál es la facción de la circuncisión en la Biblia? Son unos judíos ortodoxos que dicen que si usted al octavo día no lo circuncidaron, como dice la Torá, que al octavo día hay que circuncidar al niño varón,
entonces ya no es parte del pueblo y es imposible que tenga la salvación. Porque según ellos la salvación la da la circuncisión, no. La salvación la da Yeshua. Y la circuncisión es una demostración y es un pacto de que nosotros estamos obedeciendo a Yahweh. Eso es la circuncisión, pero no es una salvación. Es un pacto que demuestra que yo soy salvo. Es un pacto que demuestra que yo me estoy comprometiendo, que yo quiero a Yahweh, que yo lo amo, que yo lo busco. Eso es la circuncisión. ¿Y hay que hacerla? Sí, hay que hacerla. Y el que diga, ay, qué miedo, bueno, pues qué miedo, no tenga miedo de esas cosas porque eso es algo que Yahweh nos está dando. Más bien es un obsequio, ¿verdad? Hagámoslo. Sé que no es barato, eso sí, me costó mucho, a mí me costó bastante. Pero bueno, dice en el 3 diciendo, tú fuiste a la casa de un incircunciso, este es Cornelio, y comiste con ellos. Respondiendo Kefa, comenzó a contarles en detalle lo que realmente había sucedido. O sea, los de la circuncisión dijeron, usted se fue a la casa de un incircunciso, ese Cornelio, y comió con ellos, eso es abominable. En el capítulo 10, para el que no lo ha visto, Kefa dice lo mismo. Es más, se acercan estos tres incircuncisos, le tocan la puerta, él abre la puerta y dice que vayan con Cornelio. Entonces Kefa contesta así, eh, ustedes saben que un judío no se puede sentar en la misma mesa que un goyín, que un incircunciso, porque eso es totalmente abominable para nosotros, ¿verdad? Un yahudí, hablando de un yahudí. Entonces, Kefa continúa diciendo, pero yo tuve una visión, entonces yo los voy a acompañar, porque Yahweh me dio la orden de ir. Entonces él fue. Y sucedió todo lo que sucedió, que la Ruach HaKodesh cayó en presencia de Kefa y él vio que los Goyim estaban recibiendo la Ruach y que Kefa dijo que Yahweh no hacía acepción de personas. Entonces eso era lo que significaba el sueño, que Yahweh no hacía acepción de personas, los animales representaban personas. Y Yahweh al limpiar los animales, lo que estaba limpiando simbólicamente era personas sucias, eran personas no aptas, ¿verdad? Que eso es un animal no kosher, una culebra es un animal no kosher, entonces es no apto. Y Yahweh los estaba limpiando y por eso Yahweh le dice, levántate, mata y come, no llames inmundo lo que yo he limpiado, refiriéndose a que había limpiado a los goyim, ¿verdad? Y todo eso tiene un simbolismo más largo y lo pueden ver. Ahora continuamos en el 5. Dice, yo estaba orando en la ciudad de Jafo. En un trance tuve una visión y vi algo como una sábana grande que descendía por las cuatro puntas que eran bajadas del cielo y venían hasta mí. En el 6, miré dentro y vi animales cuadrúpedos, bestias salvajes, criaturas que se arrastran y aves silvestres. Entonces oí una voz que me decía, levántate, Kefa, mata y come. Y dije, no, Adón, absolutamente no. Nada inmundo o treif entró jamás en mi boca. Treif es un término como decir no kosher, no apto, ¿verdad? Es un término israelita, en hebreo. Dice en el 9, pero la voz habló otra vez desde el cielo, no trates como inmundo lo que Yahweh ha limpiado. Esto pasó 3 veces y todo fue llevado de regreso al cielo, que Yahweh limpió con un talit desde el cielo, que eso es el manto, con un talit desde el cielo 3 veces a los animales impuros. El 3 en la Biblia significa confirmación, como les he dicho siempre, ¿verdad? Entonces los limpia 3 veces y dice que se los lleva al cielo y que no los llame inmundos. Vea que en la visión él no come el animal. Y tampoco cuando él se levanta se come un perro. O sea, no se come un perro. Entonces hay que entender que eso no pasó. Así como mucha gente lo malentiende. Dice en el 11, en aquel mismo momento llegaron 3 hombres a la casa donde se estaba hospedando, que había sido enviados a mí desde que nacería. Ok, 3 hombres. ¿Cuántas veces bajó el talit sobre los animales inmundos? 3 veces, ¿recuerdan? 3 veces bajó. En el 12. Y el Ruach me dijo que fuera con ellos sin vacilar. También estos 6 hermanos vinieron conmigo y estábamos en la casa del hombre, que este es Cornelio. Él nos contó cómo había visto al Malach parado en su casa y le dijo, envía hombres a Jafo y haz venir a Shimeón, conocido como Kefa. Él tiene un mensaje que permitirá que tú y toda tu casa sean salvos.
Pero apenas había comenzado a hablar cuando el Ruach HaKodesh cayó sobre ellos, igual que con nosotros al principio. En el 16. Y yo recuerdo que el Adón había dicho, Johanán, sumergirá a la gente en agua, mas ustedes serán inmersos en la Ruach HaKodesh. Ok, Johanán, que es Juan el Bautista, tomaba a las personas y las sumergía en agua para limpiar sus pecados. Pero dice que ustedes van a ser sumergidos en la Ruach HaKodesh. Hay dos bautismos. Yo lo digo así, dos bautismos. Un bautismo que es en agua para perdón de pecados y el otro bautismo que lo da el Yahweh, que es de la Ruach HaKodesh. Bendito sea Yahweh. Y el que no lo tenga, que Yahweh lo bendiga y le dé de su Ruach HaKodesh y le dé ese bautismo también. Vamos a ver. Y el que ya lo tiene, que le dé en abundancia entonces, que le dé aún más, que le dé dones, dones de diferente tipo para que cada quien tenga que ofrecer al reino de Yahweh. Dice en el 17, por lo tanto, si Yahweh les dio el mismo don que a nosotros después que había llegado a poder poner nuestra confianza en el Adón Yahshua HaMashiach, ¿quién era yo para entorpecer el camino de Yahweh? O sea, si Yahweh decidió que les iba a dar la Ruach HaKodesh a estos incircuncisos, a estos goyín, a estos gentiles, ¿cómo iba a venir yo a decir que era incorrecto? Dice en el 18, al oír estas cosas dejaron de objetar y comenzaron a alabar a Yahweh diciendo, esto quiere decir que Yahweh ha permitido también que los goyín hacer teshuá y tener vida. Teshuá es pedir perdón, pero también es arrepentirse, eso es teshuá. Y eso es lo que se traduce como arrepentimiento nada más, pero es todo eso. Entonces los de la circuncisión, que eran tan estrictos y tan majaderos, que jodían tanto a los hermanos, al menos los que estaban ahí presentes, le creyeron a Kefa. Y le creyeron a tal punto que dijeron, bendito sea Yahweh por haberles dado la Ruach HaKodesh a los goyín, que esto fue muy hermoso. Dice en el 19, ahora bien, aquellos que habían sido dispersos por la persecución que se suscitó por por Estéfano, aquí dice Estéfano, aquí dice Sefarjá, pero bueno, es Estéfano realmente como aparece. Entonces dice que los que habían sido perseguidos después de la muerte de Estéfano huyeron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Hablaban la palabra de Yahweh, pero solo a los judíos. Ve, las personas solo le predicaban a los judíos ortodoxos, voy a decirlo así, o a los israelitas, voy a decirlo así también, pero que estaban ahí como que no hacían bien los mandamientos, entonces eran nada más, no querían predicarle a los goyín, que eso lo vemos hoy en día. Un ejemplo, un judío ortodoxo, usted se le acerca y le pregunta, enséñeme del judaísmo y no le contesta, ni siquiera le dice nada. Por eso y por desgracia hay personas que los aborrecen. Nosotros no tenemos que aborrecer al judaísmo ortodoxo, tampoco al cristiano. Nosotros sí tenemos que apartarnos de sus doctrinas, pero no de los individuos. Más bien deberíamos predicarles y estar bien afilados, con mucho conocimiento, muchísimo. Pedirle a Yahweh Jotma, que es eso, sabiduría, para poder predicar y para poder dar buena palabra. Pero no debemos odiarlos. El judaísmo ortodoxo, voy a decirlo así feo, se ha ganado ese odio porque a veces tratan mal a las personas. Hubo un caso, si no estoy mal, creo que fue en Perú, que unos judíos ortodoxos se mudaron a un pueblito así, casas de barro y todo, y ellos ni siquiera saludaban a los peruanos, o sea, no querían saludarlos, los veían como algo sucio, como algo inmundo. Y los peruanos no los trataban mal, simplemente querían hablar con ellos, conocerlos, y etcétera. Querían acercarse para saber quiénes eran, por curiosidad, porque era gente muy sencilla. Pero se enfadaron tanto de ver cómo los despreciaban que los golpearon, los lastimaron y los echaron de ahí, tuvieron que irse. Entonces, si uno lo ve desde el lado judío, dice, oh, los judíos los atacan. Sí, es verdad, los están atacando. No es bonito, no es justo. Pero ellos, al ser tan apartados en ese sentido, están haciendo algo malo. Ellos deberían tratar a las personas como personas. Y no solo como personas, sino como potenciales hijos de Yahweh, que no quieren serlo hoy. Bueno, tal vez mañana sí. Entonces uno les explica, aunque sea un poquito, ¿me entiende? Y que la persona en un futuro le llegue al corazón eso que usted le dijo y tal vez cambie, tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, a mí me pasó así. Es más, a mí me pasó, yo cuando comencé, fue alguien que me habló de cristianismo. Y yo empecé a buscar cristianismo, y empecé a leer y a investigar y llegué hasta aquí, donde estamos hoy en día.
gracias a Yahweh, claro está. Pero esa semilla la puso un amigo mío hace muchos años, entonces él me explicó unas cosas que yo no entendía y que me parecían imposibles, pero y eran posibles. Bueno, entonces tenemos que, ¿qué era? A ver. Ah, bueno, que había una persecución de Estéfano y que muchos huyeron a diferentes zonas como Fenicia, Chipre y Antioquía, pero que solo le predicaban a los judíos. Dice en el 20, sin embargo, algunos de estos hombres de Chipre y de Cirene, los cuales cuando llegaron a Antioquía comenzaron también a hablar a los griegos, proclamando las buenas noticias del Adón Yahshua. Ve, había más gente que empezaron a hablarle también a los griegos. A esas personas que usted le dice, ¿usted sabe quién es Moisés? Y le dice, ¿quién es Moisés? Y usted sabe quién es Isaías, ¿quién es ese? ¿Quién es Isaías? Yo una vez le dije a un árabe, es que Isaías dice, ¿quién es Isaías? Me dice el árabe, hace muchísimos años, cuando yo era cristiano, por cierto. Y le digo, yo, ¿cómo no va a saber quién es Isaías? Y dice, no, no sé quién es Isaías, esa gente no sabe quién es Isaías, esa gente solo sabe la cochinada esa del Corán que leen ellos. Y todavía a un cristiano hoy en día, usted le dice, sí, es que Aarón, ¿quién es Aarón? ¿Quién es ese? Y vean, debería regañarlos si ustedes no saben quién es Aarón. Aarón es el hermano de Moisés, fue el Cohen Agadol, el primer Cohen Agadol que hubo, ¿verdad? En Israel. Entonces, hay gente que no sabe, o sea, que hay que enseñarles. Entonces dice que también enseñaban a los griegos y proclamaban las buenas noticias de Yahshua. ¿Cuáles son las buenas noticias de Yahshua? Que Yahshua ya vino, que se murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que con él viene el perdón. Ese es las buenas noticias, el Evangelio de la Torah. Dice en el 21. La mano del Adón estaba con ellos y un gran número de personas confiaron y se volvieron al Adón. Al Adón es Yahshua, el Señor. En el 22. Noticia de esto llegó a los oídos de la congregación mesiánica de Jerusalén y enviaron a Barnabá a Antioquía. Tenemos que Bernabé, que siempre estaba muy al lado de Shaul, que Shaul, por cierto, es el que está escribiendo Hechos, está yendo a Antioquía para predicar ahí también. Dice en el 23, cuando llegó y vio por cuenta propia la misericordia de Yahweh en acción, se puso muy contento y los alentó permanecer firmes en el Adón con todo su corazón. O sea, él vio un montón de griegos que estaban adorando a Yahshua, que eso fue algo muy bueno. Dice en el 24, pues él era un buen hombre, lleno del Ruach HaKodesh y de confianza. Entonces Barnabá fue a Tarso para buscar a Shaul. Recordemos que Shaul pertenece a esa ciudad de Tarso. Dice, y cuando le encontró, le trajo con él a Antioquía. Se reunieron con la asamblea por todo un año y enseñaron a una gran multitud. También fue en Antioquía que los talmidim fueron llamados Nosrim por, por la primera vez. Ok, que en Antioquía supuestamente ellos fueron llamados Nosrim. Bueno, supuestamente no, Nosrim dice aquí en esta Biblia. Bueno, a ellos les llamaban los del camino, no les llamaban cristianos. Pero si uno lo busca en una Biblia, por desgracia todas las Biblias, bueno, por dicha y por desgracia, solamente sobrevivieron en griego. Por lo que les explico siempre, cuando entró Roma, destruyó todo lo que era hebreo, todos los textos hebreos fueron destruidos y los griegos no. No importa de qué hablaran, pero si estaban griego, se salvaba. Entonces estas cartas que fueron traducidas del hebreo al griego, quedaron así en griego. Y los griegos las tradujeron como cristianos. Entonces la gente dice, ve que si somos cristianos. No, aquí dice que ellos fueron llamados por primera vez cristianos en el texto griego. Pero cristiano es un término completamente incorrecto, que significaría como untados, como un montón de personas untadas en un pan. Es incorrecto. Sería meshijim, mesiánicos. Pero realmente se cree que se les llamaba los del camino. Nunca se les llamó mesiánicos ni cristianos. Se les llamaba los del camino porque ellos predicaban en el camino. Y aquí dice que se les llama Nosrim, porque esta Biblia, que es la Biblia Kadosh, que es la que yo a veces utilizo, se toma muchas libertades en ocasiones para traducir cosas y no debería. O sea, no debería hacer esto porque francamente no es correcto. Dice en el 27, durante este tiempo algunos profetas descendieron de Jerusalén hacia Antioquía. Vea, todavía habían profetas en esta época. Algunos profetas descendieron y venían a hacer sus profecías, ¿verdad? Profecías de Yahweh, claro. Dice en el 28, y uno de ellos llamado Ahaj
se puso en pie y por la Ruaj predijo que iba a haber una gran hambruna en todo el Imperio Romano, cual tomó lugar cuando Claudio era emperador. Bueno, aquí tenemos que un profeta que se llama Hag dice va a haber una gran hambruna por todo un año y va a ser mientras está Claudio como emperador. Yo busqué en internet a ver si era cierto históricamente que esto sucedió y sí, sí sucedió. Yo puse históricamente hubo una hambruna del Imperio Romano cuando Claudio gobernaba, cuando Claudio era emperador y me dijo que sí y que estaba Flavio Josefo que escribió eso. Tenemos Hechos, que Hechos es un texto histórico, todo lo que estamos leyendo es emet, es verdad. No hay que ponerlo en duda. Yahweh es perfecto. Yo no lo estoy poniendo en duda. Yo nada más estaba buscando otra fuente para ver qué más podía añadir. Y lo que sucedió, sucedió. O sea, históricamente hubo una hambruna. Que esto es algo muy bueno. Bueno, muy bueno no, fue muy malo, pero muy bueno que se confirme, pues, históricamente. En el 29. De modo que los Talmiín decidieron proveer ayuda a los hermanos que vivían en Yahudá, cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Cuando hubo hambruna, los hermanos que vivían en Yahudá les mandaban comida a los que no tenían. Entonces se ayudaban entre ellos. Y en el 30 ya para finalizar, dice así, y lo hicieron enviando su contribución a los ancianos por medio de Barnabá y Shaul. Bernabé y Shaul hicieron de tesoreros, se puede decir, o al menos contribución de comida, o sea, ellos cargaban con los alimentos y ellos ordenaban todo ese asunto, ¿verdad? Cómo lo iban a repartir en esta época bíblica y les ayudaron a los hermanos que estaban pasando una hambruna horrible y un momento muy malo. Y eso fue algo agradable porque entre ellos estaban ayudando. En esa época, la primera Kehilá, que era muy grande, se puede decir, que eran todos los que estudiaban la Torah y seguían a Yeshua, estaba muy unida. Desgraciadamente nosotros hoy en día estamos muy desunidos. Tanto así que realmente no, como que no nos ayudamos entre nosotros, ¿verdad? Se ha crecido como una desconfianza. También hay una pelea que yo digo Yahshua y otro dice Yahoshua y otro dice Yehoshua y bueno, y hay un pleito. Entonces ya se dividen. Ya como este no dice lo que yo digo, entonces yo lo aparto. No, no debería ser. O sea, deberíamos buscar la verdad y al encontrarla, abrazarla. Y si no llegamos a un concilio, pues no llegamos. Nosotros no somos ni profetas ni apóstoles para estar llegando a concilios. Entonces, vivir juntos en lo que se pueda, ¿verdad? En todo lo que coincidamos, nos abrazamos y en lo que no, pues podemos discutir, no importa, sin necesidad de pelear. Pero desgraciadamente todas estas discusiones nos separan. Hay muchas doctrinas, gente que llega con doctrinas raras y lo apartan a uno si uno no está de acuerdo con las doctrinas de ellos, como la Cábala. Yo estoy 100% en desacuerdo con la Cábala y el Talmud me parece algo pero súper satánico, o sea, nada que ver. Unos textos, especialmente la Cábala, es pura brujería y nadie debería leerla. O sea, francamente, ni siquiera debería estudiarse ni probar a ver si es cierto, ni pierda el tiempo. Como con libros de Enoch y libros de Yashar. Bueno, el de Yashar más o menos, no sé, tendría que analizarlo bastante. Pero ese de Enoch y hay otros que se ven que están mal. Pero aún así, podemos discutirlo, o sea, podríamos estudiarlos para la gente fuerte. La gente que está fuerte, ya muy, muy de muchos años, pero la gente que está comenzando y se pone a estudiar Kabbalah y Talmud, déjeme decirle que está perdida. Y ya después, ya cuando caen en el engaño, ni cuenta se dan. Y igual pasa cuando estudian libros de Yashar y de Enoch y todas esas cosas. No sé, se extravían. Yo siento que yo los veo que se extravían por otro camino. Bueno, aquí termina el estudio. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que la Ruach HaKodesh descienda en todos ustedes, que les dé mucha bendición, mucha protección, mucha shalom. En el nombre de Yeshua les mando un abrazo y los dejo con una canción nueva que escribí que se llama Tu Justicia, del panal al plato. Espero que les guste, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom ubrajot, paz y bendiciones. La dulce justicia de Yahweh es como el buen vino que se oxida con el tiempo, barrica de roble y cerezo, especies, frutos secos y hierbas que hacen ecos en el cuenco de mi boca. Pacientemente se fermenta
excelente en paladar conocedor, perfecto en corazón pacífico, acorde a nuestro amado Señor. Delicia que demora el momento justo para la justicia. Aún no, esperemos un momento más. Ahora está listo. Vengan a beberlo. Que se deleite el que se deleita en tu Torá. Que se alegre solamente quien ama tu juicio y espera el látigo de la verdad. Pero quien aborrece tu ley y la niega, te niega a ti, mi amado Señor. Y en sus mentes no hay candor ni son capaces de ver tu esplendor. Justicia Kadosh, justicia santa del Mascados, justicia que espera y llega, como águila que extiende sus alas al vuelo. Tzedakah que mira atentamente de lo alto, Tzedakah que se dispara desde el cielo y derriba al suelo a quien corresponda el duelo. Duele, duele al inmoral, al injusto duele en la carne, penetra y hiere el alma como hierro incandescente, que escribe en la frente el nombre del rey del mar. Justicia, justicia, agradable y cálida para el hombre, tierno dolor amargo, pena eterna y sabor agrio para el corazón negro de alma apocada, que desciende en picada al Seol. Justicia para el justo, venganza de nuestro Adón. Sabio el soldado que levanta el escudo, rudo y valiente el que desenvaina su espada para defender al debilitado. Tierno el hombre que ayuda a la viuda y al huérfano, pero más grande y fiel es el que espera la justicia de nuestro Elohim amado. Como molino en corrientes apacibles, como miel que desciende del panal al plato, como tortuga que camina en la playa para sumergirse en el mar innato, semilla de mostaza que crece y crece. Justicia Kadosh, justicia santa del Mascados, justicia que espera y llega. Justicia Kadosh, justicia santa del